características, porque la política de seguridad democrática durante 8 años no se ocupó de eso. Por el contrario, yo diría que se consolidaron en parte sus manifestaciones a la sombra de la desmovilización de las estructuras militares, del paramilitarismo, al menos parcialmente. Entonces tenemos una coyuntura adversa en ese sentido y tenemos además otra dificultad, y es que el proceso de paz de los 90 desplegó una potencialidad política extraordinaria que hizo posible fenómenos políticos como el de la Alianza Democrática M19 y coadyuvó al resultado del proceso constituyente. Hoy no hay ese extraordinario entusiasmo ciudadano detrás del proceso de paz, hay por el contrario un gran escepticismo. Concluyo esta referencia para decir que ahí tenemos entonces otro gran desafío. Tenemos que construir esa movilización social y política en Colombia para la construcción de la paz, que no depende solamente de lo que se negocie en La Habana, aunque lo que se negocia en La Habana es muy importante, no hay que menospreciarlo y hay que apoyarlo con todas nuestras fuerzas. Pero no tenemos todavía ese movimiento y tenemos que construir ese movimiento si queremos, doctor Serpa, ilustre senador, por fortuna hoy liderando la bancada liberal en el Congreso, si queremos que sea posible sacar reformas económicas, políticas y sociales adelante, las que no se han podido sacar en el pasado a lo largo de nuestra historia. ¿Qué reformas tenemos que hacer? Yo no voy a repetir lo que aquí mis compañeros de mesa han dicho con mucha claridad, pero quiero señalar lo primero. Los invito a ustedes como congresistas, Antonio, Clara, Horacio, a que las primeras reformas que hay que sacar adelante y consolidar son las que se negocien con las FARC y con el ELN en el proceso de paz. El Congreso debe comprometerse en respaldar esas reformas. Son un elemento fundamental de la construcción de lo que el comisionado de paz llama la larga transición que se abre una vez se firme el acuerdo de paz. Algunos aspectos de esas reformas que todos, creo que los que estamos aquí las conocemos. Primero, reforma rural integral. Hay que meterle de nuevo la mano al agro y hay que meterle la mano a la reforma agraria. Hay que volver a los institutos de reforma agraria, no solamente los de desarrollo rural. Reforma agraria como parte de un proceso de desarrollo rural integral, o como lo dice el informe conjunto del gobierno y de las FARC en La Habana, publicado en enero en diferentes medios de comunicación, a propósito del Fondo de Paz. Dice, uno de los objetivos del Fondo de Paz es poder incidir en la redistribución de la tierra y en revertir la monstruosa concentración de la tierra que en las últimas décadas se ha hecho al amparo de la violencia, como se hizo a mediados del siglo XX durante la Guerra Civil Liberal Conservadora. Entonces, ese es un punto que hay que sacar adelante y este Congreso debe comprometerse con esas reformas, incluido lo que tengan de reforma constitucional. Yo estoy también convencido de que no para todo es necesario tocar la Constitución. En segundo lugar, es necesario apoyar los acuerdos de participación política. Y esos acuerdos de participación política señalan en lo convenido en La Habana muchas de las reformas que aquí se han planteado. El pluralismo político, el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y una cosa muy importante que no mencionaron mis compañeros de mesa, el reconocer el carácter político de las organizaciones y los movimientos sociales como una nueva forma de participación y de expresión política. Eso que en los años 60, cuando nosotros nos movíamos en esas épocas tan turbulentas en la universidad, se llamaba anarcosindicalismo, era que las organizaciones sociales se ocuparan de la política. Eso es una conquista. Movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, el movimiento de negros, los movimientos de los pueblos indígenas, son organizaciones sociales, son movimientos sociales, pero son expresiones políticas alternativas a los partidos en la forma clásica como los hemos conocido, y a eso hay que reconocerlos como expresión política.
y crear la institucionalidad necesaria para que se puedan expresar y tramitar sus demandas dentro de la institucionalidad si queremos avanzar en la construcción de paz. Igualmente, es que la memoria está muy fresca. No solamente la memoria del particidio de la Unión Patriótica, es la memoria del asesinato de Carlos Pizarro, un mes largo después de haber dejado las armas para salir a competir en la legalidad. Y así muchos otros. Eso nos repite trágicamente como en una parábola del eterno retorno del asesinato de Guadalupe Salcedo y de los guerrilleros amnistiados que abandonaron las armas en las guerras anteriores. Eso no se puede volver a permitir. Por eso necesitamos, y está previsto en esos acuerdos que están discutiendo en La Habana, un sistema integral de seguridad que rodee de garantías no solamente esos movimientos políticos que salgan de los acuerdos de paz, sino los movimientos sociales hoy activos, que son los que están diezmando todavía en las regiones. Son los líderes que al amparo de la ley de restitución de tierras están siendo asesinados por impulsar una política gubernamental que le devuelvan las tierras, como se ha comprometido este gobierno y el Congreso al aprobar esa ley. Es impresionante el contraste en la cantidad de líderes de restitución de tierras asesinados y el número ínfimo de hectáreas que se le han devuelto en estos 2 años de vigencia de la ley, 2 años largos de vigencia de la ley. Allí no hay garantías reales. Entonces necesitamos construir esos sistemas de garantía. Esas son reformas, simplemente para citar unos ejemplos de lo que se está negociando en La Habana, que es muy importante, que sea constitucional, que sea legislativo, que dependa de decretos presidenciales, será una cosa de la que tendrán que ocuparse los expertos en esa materia. Pero en ese orden de ideas, permítanme que no repita lo que mis colegas han dicho. Yo estoy de acuerdo, necesitamos una reforma integral en salud. La salud es un bien público. Hay que garantizar el acceso de todos los colombianos sin discriminación, como se quiso con el referendo sobre el agua, que lo distorsionaron, después me refiero a eso. Como se quiso con el referendo con el agua, la salud debe estar garantizada para todos los habitantes, para todos los pobladores, especialmente para aquellos que no pueden pagar. Por lo tanto, hay que desmercantilizar el servicio de salud. Eso no suena bien en un contexto de globalización neoliberal. Pero la salud no puede seguir siendo un negocio. ¿Cómo logramos revertir atrás esas reformas monstruosas de la década del 90 de consolidación de este modelo neoliberal? Lo mismo, hay que volver, senador Serpa, a la jornada laboral de 8 horas y que el día termina a las 6, no a las 10. Como el presidente de los 8 años, es que para él también el periodo terminaba más tarde, por eso quería prolongarlo hasta los 12. Entonces, hay que revertir también reforma laboral en ese sentido. Pero muy importante, tenemos que revertir también muchos fenómenos en el campo de la educación. Yo sé que todo esto va en contravía de todo el espíritu de fin del siglo XX, el espíritu de la señora Thatcher y del señor Reagan, del consenso de Washington y de las políticas neoliberales. Pero creo que hay que reivindicar gran parte de las conquistas del siglo XX, lograda por las clases trabajadoras durante décadas de lucha, que dieron origen al estado de bienestar y que son en cierta forma la expresión del bienestar extraordinario que amplio sector de la población tienen en los países europeos nórdicos, como en Noruega o en Suecia. No es necesario ni siquiera pensar en acabar con el capitalismo, sino tener un capitalismo menos salvaje que el que tenemos aquí. No es ni siquiera, repito, necesario pensar en acabar con el capitalismo. Claro, alguna vez habrá que superar la civilización capitalista, pero bueno, no seamos tan ambiciosos. Por lo menos civilicemos este capitalismo que tenemos. Bien, comparto lo de la reforma a la justicia, desde luego, y lo de la reforma política, pero quiero centrarme en 3 cosas. Primero, la Constitución del 91, y no lo mencionaste, Antonio, consagró además el Estado Social de Derecho.
El Estado social de derecho implicaba un replanteamiento de las relaciones entre la economía y el Estado. Debemos desplegar las fuerzas necesarias para apoyarnos en la Constitución del 91, que consagra el Estado social de derecho y la capacidad intervencionista del Estado está allí institucionalmente definida, para meter en cintura a las grandes empresas que han sido beneficiadas con las reformas tributarias a las que se ha hecho alusión aquí, no para que no produzcan, sino para que reviertan a la sociedad parte de los beneficios que la institucionalidad les está permitiendo obtener. Ese es un punto muy importante. Yo lo expresaría de la siguiente manera, porque no tenemos tiempo para profundizar en ese aspecto. El núcleo central de las políticas económicas, de acuerdo a la concepción de la Constitución del 91 de Estado Social de Derecho, el núcleo central de las políticas económicas tienen que ser las políticas sociales, la economía al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía. Es así de elemental. Una concepción de esa naturaleza, una estrategia de esa naturaleza nos puede permitir revertir muchas de las políticas, ¿cierto? Como aquella en donde privilegiamos la estabilidad macroeconómica y la cuestión fiscal, así tengamos que cerrar hospitales y permitir que la gente siga muriendo con el carnet de Sisbén en las puertas de los hospitales sin recursos o cerrados. Una política económica que no sacrifique el ambiente, que no trate la naturaleza como un recurso, sino como una condición de vida, como una condición de existencia. Segundo punto que es necesario reformar. Tenemos que trabajar sobre las relaciones de poder, no solamente sobre los partidos políticos, sino sobre las relaciones de poder. Permítanme que lo exprese de dos maneras muy sencillas, espero. Históricamente, Colombia no ha logrado resolver el problema de la relación entre el poder central nacional y las regiones. Eso desde que se configuró la nación colombiana ha sido una fuente de tensiones. Esa ley de ordenamiento territorial es una burla a la lucha y a la memoria de Orlando Fals Borda, que dedicó gran parte de su vida a insistir, lo hizo también desde la constituyente como constituyente, por un reordenamiento territorial que reconociera la importancia de las regiones y replanteara las relaciones entre el centro y la región. Al amparo de lo que ha ocurrido en las 3-4 últimas décadas, esa relación compleja entre centro y región ha adquirido contornos perversos. Basta pensar en Sucre con 7 senadores y con su potencial electoral. Basta pensar en senadores con votaciones excepcionales, ¿cierto? Esas que llamaron alguna vez atípicas y que dieron origen a las investigaciones que llevaron a Claudia López al Senado de la República como reconocimiento ciudadano por el valor de esas investigaciones para analizar la situación política del país. Esas son las relaciones que hay que plantear. Aquí se han construido regionalmente poderes autoritarios que en algunos casos tienen copado al Estado. Sucre, Córdoba, Cesar, Guajira, Magdalena, que siguen operando y que sí, Antioquia, claro. Bueno, y la Casa de Nari, que siguen operando y que siguen utilizando el mecanismo democrático de las elecciones como un proceso de relegitimación, de esa articulación perversa entre la legalidad y la ilegalidad, entre el narcoparamilitarismo y la política. Necesitamos replantear esas relaciones de poder sin eufemismos, tenemos que decirlo. Tenemos que ponernos frente al espejo, porque si no este Congreso, si no lo hace, este Congreso podrá ser un Congreso constituyente, pero no tendrá la potencialidad necesaria para sacar adelante las reformas sociales, económicas y políticas que demanda una construcción de paz con equidad, superando exclusión política. Y finalmente, para no extenderme más, hay que meterle la mano al Estado
y a las Fuerzas Armadas. No tenemos Fuerzas Armadas para la paz. Los recientes escándalos, Andrómeda, como los anteriores, las chuzadas de todos los años, con y sin estado de sitio, con Constitución del 91 y sin Constitución del 91, el enorme poder político acumulado por los militares en este país, que tiene su inspiración en el discurso del Teatro Patria de Alberto Lleras Camargo, cuando les dijo a los militares no deben ser deliberantes, porque tienen que garantizar la seguridad nacional, la integridad, la unidad nacional. Pero los civiles no tenemos por qué meternos en los asuntos de los militares. Y desde entonces, a lo largo del Frente Nacional y hasta ahora, los militares acumularon un extraordinario poder político para manejar las situaciones de orden público, de seguridad, etcétera, con una delegación de hecho de esos aspectos en las fuerzas militares. Eso hay que cambiarlo. Y eso fue extraordinariamente grave en los 60 con la doctrina de seguridad nacional y todas esas cosas. Si queremos cambiar políticas de seguridad, tenemos que reestructurar la mente y la estructura, excusen la redundancia, de las fuerzas militares. Y eso necesita un remesón. Porque hay muchos coroneles, como ese coronel que está siendo investigado, como muchos de los generales que hoy están siendo procesados, algunos de los cuales ya condenados. Si necesitamos fuerzas armadas para la paz y garantes, por ejemplo, de los partidos de oposición, de la seguridad de los partidos de oposición, no pueden ser unas fuerzas militares que todavía siguen funcionando no sé hasta qué magnitud, con relaciones estrechas, con grupos armados, con el narcoparamilitarismo y con otros tipos de poderes ilegales en este país, que no son solamente narcoparamilitares. Cómo circulan los miles de galones de gasolina hurtada de Ecopetrol por las carreteras de este país libremente. Cómo se hace el tráfico de armas. Lo que hoy sabemos, por ejemplo, que los militares le venden armas también a los grupos insurgentes o las comparten con los paramilitares. Entonces, eso hay que tocarlo. Eso es un problema de reforma política del Estado. Como hay que tocar esos poderes regionales que al amparo de esa llamada negociación con los paramilitares, el pasado gobierno no quiso tocar, y que haciendo desaparecer formalmente los uniformes y las armas, lo que quiso tender, o lo que hizo fue tender un manto de legitimidad sobre las estructuras y las relaciones de poder económicas y políticas que seguían y siguen controlando esas regiones. Esa es una reforma que necesitamos. Ahora, ¿tenemos la fuerza para eso? Este Congreso, como quedó constituido, ¿es el Congreso capaz de meterle la mano a eso? Yo quisiera que fuera este Congreso, pero no creo que lo sea. Salvo que los ciudadanos seamos capaces de desplegar la fortaleza necesaria para cambiar la relación de fuerzas políticas que haga posible avanzar en todas esas reformas. Ojalá que logremos que los acuerdos de paz que seguramente se van a firmar con las FARC y con el Ejército de Liberación Nacional y que les permitirán salir de la guerra y quitar ese pretexto para seguir criminalizando las luchas políticas y sociales en este país, ojalá eso logre desplegar como en el 90 lo logró el M-19, logre desplegar un gran movimiento ciudadano de carácter reformista, democrático, que permita acumular las fuerzas necesarias para cambiar la actual correlación de fuerzas políticas que existen en este país. Las elecciones del Congreso lo mostraron claramente. Este sigue siendo un país, por lo menos electoralmente, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y en donde el poder, al parecer, viene de Dios. Es necesario que el pueblo asuma su ciudadanía, es necesario que asumamos la ciudadanía y logremos revertir ese proceso.